¿Qué onda? Aquí Danik, también conocido como el chico ordinario. A partir de este video ya les comenzaré a mostrar cómo fueron las clases en la UAM Coajimalpa. Para ello les mostraré mis notas de clase y también los trabajos de diseño. Pienso hacer estos videos de forma cronológica, así que comenzaré desde el primer trimestre, el cual era llamado de tronco común o tronco general. En este trimestre teníamos 3 clases que pertenecían a este tronco y una clase que pertenecía a la carrera, en este caso de diseño. La primera clase de la que les voy a hablar es la de introducción al pensamiento matemático. Y como les he dicho en los videos anteriores, nosotros éramos la primera generación en la cual nos mezclaron a todos los alumnos de nuevo ingreso para que así tuviéramos o conviviéramos en un ambiente más multidisciplinario. Sin embargo, la mezcla no fue al 100%, es decir que no mezclaron a todos los alumnos para hacer estos grupos, sino que más bien tomaron a cierta porción de un grupo y la movieron a otro grupo que pertenecía a otra carrera. Entonces los grupos eran mayoritariamente de una carrera y solamente había unos cuantos alumnos que venían de otras carreras. Por ejemplo, en mi caso, en la primera semana todos los alumnos estábamos en 2 grupos que eran de diseño, y de hecho cada carrera tenía 2 grupos por generación. Entonces en esta primera semana, como les dije, convivimos todos los de diseño, pero en la segunda semana, cuando ya hicieron los cambios, tomaron a cierta porción del grupo de diseño y la movieron a otro grupo de otra carrera. La carrera de diseño pertenece a la división de ciencias de la comunicación y el diseño, y en esta división están obviamente las carreras de diseño, ciencias de la comunicación y tecnologías de la información. Cuando hicieron estas mezclas, solamente nos mezclaban entre estas 3 carreras, porque además, como les dije en los otros videos, cada división tenía su propio edificio. Entonces mezclar a alumnos que estuvieran en otro edificio sería un tanto complicado, más que nada por el sistema de transporte, y es que cada edificio estaba muy alejado del otro. A mí me tocó ser de los alumnos que cambiaron del grupo de diseño al grupo de tecnologías de la información. Una vez mencionado esta situación de los cambios de grupo, creo que ya es oportuno pasar a las notas de clase, pero quería mencionarles todo esto porque quizás algunos de ustedes me podrían decir: hey, esas matemáticas no parecen de diseño. Bueno, pues en realidad no sé si las matemáticas que vieron en los grupos de diseño realmente hayan sido funcionales, porque recuerdo que al principio, cuando estuve en ese grupo de diseño, las clases iban a ser un tanto más alejadas de las matemáticas e incluso del razonamiento matemático, y como que se estaban inclinando más hacia cosas que tenían que ver con teoría pero no de matemáticas, y también estaban un poquito más relacionadas hacia la sustentabilidad, a pesar de que teníamos una clase que era específicamente de esa materia. Sinceramente no sabía cómo hacer este tipo de videos, ya que creo que explicar todos los conceptos que aparecen en las notas sería un tanto aburrido, además de que yo ya ni me acuerdo de muchos de estos conceptos. Así que pensé en hacer como una ojeada rápida a estas notas e irles contando mi experiencia de cómo fue tomar esa clase. Y antes de empezar, quiero decirles que hice como una presentación en la que rescaté los conceptos más importantes de esta clase para que quizás a ustedes les sirva como un tipo de guía de estudio. Ahora sí, ya es tiempo de mostrarles mis notas de clase. Como podrán ver, este era un cuaderno de reuso. De hecho, estas notas pertenecían a mis clases de biología y de ecología en la preparatoria, pero pues lo que nos interesa es esta sección. A partir de este bonito triángulo comenzaba la clase de introducción al pensamiento matemático. Como podrán ver, en este triángulo anoté las fechas en las que nos harían los exámenes, pero estas fechas pertenecían a la primera clase que nos dio el primer profesor cuando estaba en el grupo de diseño. Aquí anoté los criterios de evaluación, los cuales les digo que muchas veces son los mismos en las otras clases. Cambié el porcentaje, pero 3 de esos criterios que son repetitivos o constantes en las otras clases son la participación, la asistencia y la puntualidad. Así que considérenlo para que cuando sean estudiantes por lo menos puedan cumplir con ese porcentaje. Bueno, de la primera semana de clases en realidad no puedo decir mucho porque pues solamente fueron como 2 clases. Entonces en esa primera semana pues nos daban como la introducción y más o menos nos explicaban cómo iban a hacer los trabajos.
Recuerdo que nos dijo que teníamos que hacer varias lecturas y a partir de esas lecturas teníamos que dar algunos resúmenes y a lo mejor comentarlos en clase. Es por eso que les digo que quizás las matemáticas que dio este profesor, que corresponde al área de diseño, a lo mejor no dio clases tan específicas de matemáticas y se dedicaba un poquito más como a lecturas que tenían que ver con la sustentabilidad. Así que por eso pienso que no fueron muy útiles o muy funcionales. Y volteando la página ya nos encontramos con la sección del nuevo profesor. Este profesor, como les dije, correspondía al área de tecnologías de la información. Creo que era algo así como el jefe del departamento de la carrera. Básicamente las clases con este profesor consistían en que él nos explicaba al inicio de clases un concepto o varios conceptos y después resolvía algunos ejercicios que tenían que ver con esos conceptos. Esos ejercicios salían de este libro y después de que él explicara ese ejercicio sencillo, nosotros ya teníamos que hacer ejercicios más complejos que no se parecían para nada a los que él resolvía. Afortunadamente para mí, la dinámica de las clases ayudaban un poquito a los alumnos que no entendíamos mucho de estos ejercicios. Como les dije, al principio explicaba un concepto y luego los ejercicios que nosotros teníamos que hacer muchas veces eran en equipo. Por cierto, ese es otro tip en esta carrera de diseño, en esta universidad. La mayoría de los ejercicios o de los trabajos se hacen en equipo, así que ustedes tienen que aprender a trabajar en equipo y quizás olvidarse un poco de aquel individualismo. Regresando a estos ejercicios que teníamos que resolver, curiosamente no eran mucho trabajo en equipo, y es que primero nosotros teníamos que resolverlos individualmente y después teníamos que comentar nuestro proceso y nuestro resultado con los integrantes del equipo. Teníamos que discutir entre los integrantes si el resultado era correcto o no, pero nosotros no sabíamos la respuesta correcta. Al final, después de resolver estos ejercicios, el profesor elegía a algún integrante del equipo y ese integrante tenía que pasar a explicar cuál había sido el proceso y el resultado que había arrojado ese proceso. Afortunadamente para mí, nunca me tocó pasar a resolver un ejercicio de estos en el pizarrón, y es que eso fue un golpe de suerte porque creo que si me hubiera tocado, a lo mejor no hubiera podido explicarlo, y a lo mejor si no podía explicarlo, el profesor se hubiera dado cuenta de que no entendía y a lo mejor eso me hubiera costado algunos puntos en mi calificación. Más específicamente, hablando de las matemáticas de esta clase, estas tenían que ver un poquito más con el razonamiento matemático y con la lógica. De hecho, la primera mitad del trimestre está dedicada al razonamiento matemático y la segunda mitad está dedicada a la lógica. Debo mencionar también que los exámenes eran en equipo y la dinámica era más o menos la misma. También casi diario este profesor nos dejaba resolver ejercicios que aparecían en el libro que ya les mencioné, y cuando teníamos que entregar la tarea igual era en equipo. Teníamos que discutir entre nosotros, comentar los resultados y el proceso y al final explicarlo. Básicamente así funcionaron las clases durante todo el trimestre. Como les dije, sinceramente a mí me costó mucho trabajo esta clase, pues no entendía claramente cómo se tenían que resolver y también no entendía cómo estas clases me podían ayudar en mi carrera como diseñador. Creo que en estas carreras de diseño que son en escuelas públicas y quizás también en algunas privadas, se pierde mucho tiempo haciendo cosas que en un futuro no te va a aportar a tu formación como diseñador. Por ejemplo, en este caso, yo jamás volví a utilizar este tipo de razonamiento matemático y de lógica en mi trabajo o en mi carrera como estudiante. Creo que quizás las clases deberían ser un poquito más funcionales y, por ejemplo, si nos van a enseñar matemáticas, estas deberían ser más enfocadas al área de diseño. En este caso específico, yo utilizo las matemáticas solamente para hacer proporciones y considerar, por ejemplo, algunas tolerancias y así, pero en realidad no son matemáticas tan complejas, así que no le veo mucho el caso de tener un trimestre completo con matemáticas que no vas a utilizar. Pero díganme, ¿ustedes qué opinan acerca de estas matemáticas? Por otro lado, creo que este razonamiento matemático y lógica quizás sí serían provechosas si el diseñador se enfocara a programación, pero aún así no estoy muy seguro si realmente este conocimiento se aplica tanto en esa programación. Si hay algunos programadores, podrían decirme si
utilizan este tipo de razonamiento y de lógica. Bueno, y regresando un poquito a la clase de este profesor, al final del trimestre creo que el profesor quedó un poco disgustado con los resultados que obtuvo de sus alumnos. Más que nada estaba enojado con los alumnos que pertenecían a la carrera de tecnologías de la información, porque creo que los resultados obtenidos eran demasiado bajos para lo que él esperaba, y es que por lo menos a estos alumnos creo que reprobar una clase tan básica para su carrera era algo imperdonable. De hecho, más o menos nos dijo algo respecto a esto, pero ya no recuerdo exactamente cómo lo dijo y qué dijo. Y es que por lo menos la mitad de los alumnos reprobó esta clase, la otra pasó pero con la calificación de S, que en la UAM significa suficiente, que equivale más o menos al 6 o al 7. Y muy pocos alcanzaron resultados de B o MB, que equivalen al 8, al 9 y al 10, y que significan bien y muy bien respectivamente. Quizás el haber tenido esos resultados se debió a dos cosas. Una, a que el profesor no explicó lo suficientemente bien, y dos, que los alumnos no teníamos la suficiente información acerca de cómo resolver estos ejercicios, y quizás también teníamos una falta de aptitud para poder estudiar por nuestra cuenta o tomar alguna asesoría con el profesor o con algunos otros alumnos que nosotros consideráramos que fueran lo suficientemente buenos. En fin, creo que ustedes cuando estudien estas clases o si están estudiando estas clases podrían sacar sus propias conclusiones y a lo mejor dejarlas aquí en los comentarios y decirme si es culpa del profesor o de los alumnos, o si la culpa es compartida, o que incluso si la culpa es de todo un sistema de mala educación a nivel nacional. Y así terminan estas notas de clase con comentarios de cómo fue mi experiencia. Amigos, eso ha sido todo por este video. Espero que la información presentada les haya sido útil, y si fue así, no olviden dar su like y también suscríbanse si quieren ver más videos de este tipo. Les recuerdo, yo soy Danik, también conocido como el Chico Ordinario, y nos estaremos viendo en los próximos videos. Bye.